puede afectar cualquier estructura del corazón, incluido el pericardio, la pared miocárdica, las arterias coronarias, los músculos papilares, las válvulas cardíacas y los grandes vasos. En cuanto a su epidemiología y etiología, la verdad es que la incidencia de estas contusiones cardíacas va a ser difícil de estimar. Y esto primero porque no hay criterios bien estandarizados, además de que el diagnóstico solamente se puede hacer a través de la observación directa en una autopsia o a través de una muestra histológica. Los traumatismos torácicos cerrados son la causa más común de contusión cardíaca. En los accidentes automovilísticos representan el 50% de estas contusiones cardíacas. También se le añaden peatones golpeados por vehículos, accidentes en motos, caídas de alturas mayores a 6 metros, explosiones y hasta lesiones deportivas. Respecto a su fisiopatología, pues lo más común es que exista un golpe directo en el pecho con una fuerza conmocionante transmitida al corazón, también un impacto del corazón contra el esternón o la compresión entre el esternón y la columna vertebral. La gravedad va a estar muy relacionada con la fuerza que le haya sido aplicada, además de que como lo podemos ver aquí en nuestra anatomía, la pared del ventrículo derecho siempre va a ser la más afectada, esto porque su orientación es más anterior y pues está más próximo hacia el esternón. En las imágenes tenemos, en el caso de la imagen A, cómo es un golpe directo en un accidente automovilístico. En el caso del B es un ejemplo de desaceleración, la cual ocurre cuando uno trae puesto el cinturón de seguridad y que de hecho hay un síndrome que se relaciona a la contusión cardíaca, que es el síndrome del cinturón de seguridad. Estas van a ser lesiones tras un traumatismo precisamente de desaceleración. Vamos a ver que igual está asociado el aumento de la presión intraabdominal, por lo que es probable que al estar usando el cinturón de seguridad pueda haber algún estallamiento de vísceras y también por la transmisión de energía al tórax. De hecho, también el uso del cinturón de seguridad está asociado a las fracturas costales y del esternón. Aunque parezca que esto sea como algo malo, realmente está demostrado que prácticamente el hecho de que se haya fracturado el esternón o alguna costilla significa que esa fuerza fue absorbida por estos huesos en lugar de ser transmitida al corazón. Otra cosa muy importante igual a tener en cuenta es el momento del impacto. Si ocurre en telediástole, hay más riesgo de una ruptura valvular del tabique o de la pared ventricular. También si se encuentra cerca de la diástole puede darnos una ruptura auricular. Y también tenemos otra presentación que es el comotio cordis. Esta realmente es una fibrilación ventricular que ocurre cuando el golpe se da durante la repolarización ventricular. Esto va a hacer que el golpe genere un soplo precordial que estimula la despolarización ventricular prematura por la activación de canales de potasio. Entonces, básicamente, el comotio cordis es una fibrilación auricular mortal y se ha hecho famosa porque, bueno, fue estudiada mejor cuando un jugador de fútbol americano sufrió un golpe directo en el pecho y bueno, falleció al instante. En cuanto a los aspectos macroscópicos que vamos a observar, son el aspecto hemorrágico en la superficie epicárdica y en los cambios histológicos podemos ver necrosis celular miocárdica irregular, confinada a haces musculares específicos con infiltrados de polimorfonucleares. La zona contusa va a sanar con una cicatriz irregular intercalada con un miocardio normal. En cuanto a sus hallazgos clínicos, ante un traumatismo torácico significativo va a ser fundamental sospechar de una contusión cardíaca. Otras lesiones traumáticas que están asociadas
Son las fracturas costales múltiples, neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar y las lesiones vasculares intratorácicas. Si tenemos presencia de alguna de estas lesiones, tenemos un 13% de probabilidad de que tengamos una contusión cardíaca. Al inicio puede mostrarse como asintomática o dependiendo también con grandes signos significativos, como lo puede ser el comotio cordis. Entre los más comunes se encuentran la disnea, palpitaciones, el dolor torácico que no va a ceder a analgésicos y las disritmias. En cuanto a las complicaciones mayores, está la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca. El diagnóstico, realmente no encontré que exista una guía que te dé un algoritmo del manejo o del diagnóstico. Entonces, nada más como que te hablaban sobre los exámenes que puedes realizar. El de los más básicos son electrocardiograma de 12 derivaciones. Este siempre se tiene que pedir en pacientes que tengan un trauma torácico cerrado. Lo que usualmente podemos observar son contracción ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, fibrilación atrial, bloqueos de rama, usualmente del lado derecho, y cambios en el segmento ST. Vamos a ver que si se acompaña de alguno de estos cambios electrocardiográficos, junto con anemia, hipoxia, desequilibrio electrolítico y alteraciones del sistema nervioso autónomo, pues vamos a ver que si es que encontramos alguno de estos cambios en el electro y a su vez no vemos alguno de estos signos, tiene un alto valor pronóstico negativo, 98%, lo cual nos dice que en caso de que no veamos todos estos síntomas de acá abajo, esto debe estar asociada a alguna otra patología. En la radiografía de tórax, pues realmente es de baja precisión diagnóstica. Nos va a proporcionar pistas adicionales intra o extratorácicas, como fracturas de clavícula, fractura esternal, costal, de columna vertebral, también neumotórax, hemotórax, un derrame pleural o hasta una hernia diafragmática. Otro examen que debemos pedir son las enzimas cardíacas. La creatina quinasa puede encontrarse aumentada, pero no va a ser específica de esta patología. En cuanto a las troponinas cardíacas, tienen especificidad de lesión miocárdica, como pues ya sabemos que suelen elevarse tras un infarto agudo de miocardio. Entonces, pues por eso su valor predictivo en la contusión cardíaca es bajo. Si existen niveles normales de troponina I o T más un electrocardiograma normal, prácticamente nos dice que no existe contusión cardíaca. En caso de niveles elevados de troponinas más un electrocardiograma normal, no estamos seguros de que sea una contusión, entonces por eso debemos recurrir forzosamente a realizar una ecocardiografía. El ATLS nos sugiere que realicemos un examen FAST, pues ya sabemos, a través de una ventana del epigastrio para observar cómo se encuentra la zona del mediastino. Permite identificar anomalías específicas del movimiento parietal, si existe taponamiento cardíaco o lesiones estructurales, como puede ser a las válvulas o al septum. Esto no se recomienda en pacientes que estén asintomáticos o que tengan cambios inespecíficos en el electrocardiograma. Como ya lo veíamos, una razón para realizar una ecocardiografía son niveles elevados de troponinas más EKG anormal. En cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en esta primera imagen, tenemos una comunicación interauricular traumática. En la segunda imagen existe la rotura del músculo papular y una válvula mitral inestable. Y en esta última muestra un Doppler a color de una insuficiencia mitral. Otros exámenes son la tomografía y la resonancia. La IST recomienda estos exámenes para diferenciar entre un infarto agudo de miocardio y determinar así el manejo. Como ya vimos, pues van a tener como la elevación de troponinas y los cambios en el electro bastante similares.
La tomografía tiene una mayor ventaja sobre la resonancia magnética, ya que nos ayuda a detectar desgarros pericárdicos o si existe derrame pericárdico. Otro examen que se puede realizar es la gammagrafía de perfusión con radionúclidos. Esta ayuda a detectar los defectos de perfusión miocárdica. Los estudios por medio de una tomografía por fotón único mostraron una mejor precisión en la detección de pequeños efectos de perfusión miocárdica en el ventrículo izquierdo. Entonces, pues podemos decir que el valor diagnóstico de ese tipo de exámenes sigue siendo un poco limitado. En cuanto al manejo, como ya bien lo mencionaba, no, las guías no nos hablan específicamente cuáles son los pasos a seguir, pero sí nos sugieren, bueno, nos dan sugerencias respecto a lo que pueda presentar el paciente con contusión cardíaca. A fuerza debe ser vigilancia y monitorización electrocardiográfica, donde podemos observar arritmias ventriculares o una insuficiencia cardíaca mortal. Esto va a ser importante ya que estas patologías van a ocurrir dentro de las primeras 24 a 48 horas. Entonces, por eso es importante empezar luego con un electrocardiograma. En el caso de un tratamiento agudo de arritmias ventriculares con deterioro hemodinámico, debemos reposicionar el volumen, usar vasopresores y antiarrítmicos. En caso de pacientes inestables, se debe considerar la cardioversión. En hipotensión de origen no hipovolémico, debemos sospechar de una contusión miocárdica. Es decir, bueno, hay que diferenciar bien esto, que una contusión cardíaca no es lo mismo que una contusión miocárdica. La contusión miocárdica se refiere únicamente pues, a esta pared muscular del corazón. Aquí va a ser necesario la colocación de un catéter venoso central, más la monitorización de la presión arterial, además de que podemos considerar un tratamiento inotrópico. Y ya dependiendo de la gravedad de las heridas del paciente, podemos usar un empleo quirúrgico en caso de la ruptura de la pared libre ventricular, la cual es la más catastrófica. Suelen presentar un taponamiento cardíaco. El pericardio, junto con el material trombótico, van a contener la ruptura de la pared cardíaca. De esta forma se crea una especie de pseudoneurisma. El manejo que se debe seguir es aliviar el taponamiento más el cierre primario o plastía con parche. En el caso de una ruptura septal, se hace un cierre con parche o un cierre percutáneo transcatéter. Y bueno, esto sería todo de contusión cardíaca.
Bueno, estaba esperando si ya podía presentar, pero bueno, comienzo con el tema de trauma cerrado y abierto de mi diafragma. Para empezar, la epidemiología que nos reportan varios artículos es que esta entidad del trauma de diafragma representa del 0,8 al 8% de los traumas toracoabdominales. Es decir, es una presentación muy poco frecuente de los traumas que se presentan en esta región del cuerpo. Los traumas diafragmáticos que podemos encontrar son dos principales. Ok. Uy, segundo. Bueno, presentaré así porque no me deja. Bueno, estábamos en la epidemiología. Estábamos entendidos que los traumas diafragmáticos vamos a encontrar dos tipos. Son los penetrantes y los contusos. Los más comunes van a ser los tipo penetrantes, es decir, por objetos punzocortantes. Y los contusos, por el contrario, van a ser por eh, golpes de alto impacto, como por ejemplo en un accidente automovilístico o en alguna caída. Entonces, los penetrantes pues van a ser los que van a tener mayor este, frecuencia en los traumas del diafragma. Otra clasificación es de acuerdo al lado en el que se presenta, ya sea el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo o en ambos lados. El más común de todos es la lesión del diafragma en el lado derecho, en segundo lugar en el lado izquierdo y en el tercer lugar pues en ambos lados. Otra cosa muy importante es que en los traumas penetrantes, es decir, por armas punzocortantes como cuchillos o, por ejemplo, armas de fuego, algún disparo, van a dañar más ambos lados, pero se presenta más daño en el lado derecho, mientras que los traumas contusos van a generar mayor daño en el lado izquierdo del diafragma. Esto es porque, por ejemplo, en los traumas contusos, cuando son golpes de alta energía, pues toda esa presión va a ir contra el diafragma. Sin embargo, o bueno, las vísceras igual dentro del abdomen se van a ir contra el diafragma hacia la cavidad torácica, pero el hígado que está del lado derecho va a amortiguar esas fuerzas. Por lo tanto, el diafragma del lado derecho va a ser el menos dañado en un trauma contuso, mientras que en el lado izquierdo, como no hay órganos que amortiguen como tal, pues hay mayor riesgo de que las vísceras desgarren el diafragma, se fuguen y pues estén en el contenido dentro de la cavidad torácica. Entonces es lo más importante que los pacientes que reciban un trauma eh, contuso por choques o caídas, casi siempre va a estar más dañado el lado izquierdo. Mientras que si el paciente tiene un trauma penetrante por armas de fuego o objetos punzocortantes, va a estar más dañado ambos diafragmas, pero también puede estar dañado el lado derecho. La fisiopatología de las contusiones o de los traumas del diafragma es que, bueno, ya vimos que hay dos tipos de traumas, el abierto o el cerrado. El abierto penetrante porque como tal genera pues una abertura hacia el espacio exterior, mientras que el trauma cerrado pues es daño en el diafragma sin que haya pues apertura de tejidos corporales. Más que nada esa es la diferencia. En el trauma abierto o penetrante o por objetos punzocortantes o armas de fuego, vamos a ver que el principal mecanismo de daño va a ser el aumento de la presión intraabdominal. Ah, perdón, es al revés. Entonces tenemos que de los dos tipos de traumas, en el trauma cerrado contuso, el principal mecanismo de daño va a ser el aumento de la presión abdominal. Es decir, en un accidente automovilístico, en alguna caída, el impacto hacia alguna superficie
va a transmitir alta energía hacia el contenido del abdomen, que va a generar una presión hacia el diafragma, hacia la cavidad torácica. Esto por ende va a dar lesiones más grandes por desgarro del diafragma. Esto va a hacer que, por ejemplo, el hígado no hay problema con amortiguar el lado derecho. Sin embargo, en el lado izquierdo, al no ver quién amortigüe esa energía, pues las vísceras se van a ir hacia ese lado y vamos a ver más comunes las lesiones diafragmáticas del lado izquierdo en un trauma contuso. Esto nos va a dar una herniación aguda y por ende una toracopatía hipertensiva, ya que pues las vísceras van a estar comprimiendo a los pulmones y al corazón. Y en el trauma abierto o penetrante, aquí el principal mecanismo de daño va a ser la perforación del diafragma. Aquí, por ejemplo, ya van a ser lesiones más pequeñas a comparación de los traumas contusos o cerrados, que son lesiones más grandes por desgarros. Aquí en el abierto o penetrante van a ser más pequeñas debido a la perforación originada por el objeto punzocortante o por el arma de fuego. De cualquier forma, esto va a dañar en cualquier lado, porque pues ahora sí que ni el hígado ni cualquier otro órgano va a poder amortiguar pues la entrada de un objeto punzocortante. Y por ejemplo, pues va a haber daño tanto en el hemidiafragma izquierdo o derecho, dependiendo hacia dónde se apunte el objeto que va a dañar el, el diafragma. Y también va a haber herniación, pero va a ser más crónica. A esto se refiere que, por ejemplo, como en los traumas abiertos van a ser lesiones más pequeñas, pues la presión negativa del tórax va a jalar o succionar las vísceras. Entonces, las vísceras no van a pasar porque la lesión aún es pequeña, pero mientras se siga dejando sin tratamiento esa lesión, poco a poco se va agrandando a medida que el abdomen va succionando las vísceras, hasta que dentro de meses o años ya puede ocurrir una herniación y dando igual como consecuencia toracopatía hipertensiva y las fístulas. Esto en el caso de la toracobiliar, que es cuando hubiera una perforación en mi diafragma derecho, que es donde está el hígado. Entonces el hígado, el tórax va a succionar el hígado poco a poco. Esto va a hacer que también los líquidos biliares vayan a ser succionados y se forme una fístula pues, a lo largo del tiempo. Si es que no se trata el- la lesión del diafragma penetrante. Ahora la clínica, vamos a ver qué es inespecífica. Lo principal que vamos a encontrar, aunque no en todos los pacientes, es que va a tener un dolor que aumenta con la respiración profunda, ya que bien sabemos que el diafragma tiene la función de la respiración. Entonces, pues al momento que el paciente inhale profundo, va a tener más dolor. Sobre todo se ha reportado que es en el hipocondrio izquierdo, en el epigastrio o en la base del tórax. Al tratarse de un dolor visceral, pues va a ser un poco difícil de localizar para el paciente dónde se encuentra el dolor, pero lo característico es el dolor que aumenta con la respiración profunda, probablemente sería una lesión diafragmática. Ahora, si en caso de que hubiera una herniación diafragmática, vamos a encontrar más datos clínicos. Uno de ellos es el murmullo vesicular disminuido por l- porque los campos pulmonares pues van a estar ocupados por las vísceras. Por lo tanto, el murmullo vesicular que es originado por los pulmones pues va a escucharse muy distante o muy disminuido. La cianosis y la disnea pues van a estar muy presentes debido a la interrupción de la respiración, debido a que el diafragma es el que aporta eh, una mayor, tiene mayor importancia en cuanto a la respiración. Por ende, pues va a estar el paciente con la piel azul o cianótica y con disnea. También vamos a encontrar ruidos hidroaéreos en el tórax y esto significa que ya las vísceras están en el tórax porque como tal los ruidos hidroaéreos son causados por los intestinos. Entonces, si estos los escuchamos en el tórax, pues nos indica claramente que ya están en cavidad torácica. Y datos de oclusión intestinal, pues ya que al momento en el que están herniados estos órganos, pues van a estar comprimidos por el diafragma, por el agujero que se haya formado en este músculo. Algunos datos de oclusión intestinal son la obstipación, es decir, que el paciente no pueda ni defecar, ni, ni evacuar, ni expulsar gases, y también va a presentar vómito fecaloide, que igual es por la falta de digestión de los alimentos, ya que no se permite el paso completo pues hacia los intestinos.
Y algo muy importante es el abdomen escafoide, que es el abdomen que está aplanado, pero está un poco más elevado en la región del epigastrio y la región torácica. Esto pues nos indica que las vísceras ya no están ocupando el espacio abdominal y están sobreocupando el espacio torácico. Entonces la clínica, pues aquí el ATLS nos compara la lesión diafragmática con otras entidades que también afectan al tórax. Aquí lo que ya vimos antes, los ruidos pulmonares van a estar disminuidos, la posición de la tráquea no va a estar afectada, al menos que haya una herniación que desvíe la tráquea hacia el lado contrario. Los vasos del cuello tampoco van a estar afectados, al menos que haya una herniación que esté comprimiendo las venas cavas y esto haga que se acumule sangre en las yugulares y nos haga ingurgitaciones yugulares. Y la presión arterial de igual forma no va a estar siempre afectada, a menos que haya una herniación que esté afectando la presión arterial. A final de cuentas,